¿Qué es el olor de sus vestimentas en el trabajo? Lectura. Rabí Zira dijo sobre el versículo, y olió el olor de sus vestimentas y lo bendijo. El olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. El olor de sus vestimentas no lo llama Begadav, sus vestimentas, sino Begdav, sus traidores, porque incluso los traidores entre ellos sí tienen olor. Deberíamos entender las palabras de Rabí Zira. ¿Cuál es la conexión entre vestimentas y traidores? Las vestimentas son prendas que usa una persona, lo que significa que hay una conexión entre la ropa y la persona. Es bueno que la persona tenga ropa, pero los traidores son todo lo contrario, ya que cuando una persona traiciona a otra, es algo malo para esa persona. En otras palabras, la persona se siente mal en su situación y quiere salir de ese estado y no tiene otra opción que traicionar a la persona que lo puso en el mal estado en el que se encuentra. Por lo tanto, ¿cómo es que Rabí Zira explica sobre el versículo que vestidura significa traidores? Se sabe que el orden del trabajo es que el hombre debe corregirse a sí mismo y entrar en la Kedushá, ya que el hombre nació con la inclinación al mal, que le llega a la persona tan pronto como nace, está en él. El Zohar dice al respecto, y cuando uno viene al mundo, la inclinación al mal parece participar inmediatamente con él. Como está escrito, el pecado está agazapado en la puerta, porque entonces la inclinación al mal participa con él. Allí también dice, un rey viejo y tonto es la inclinación al mal. Desde el día en que nació, nunca se separó de su tumba, y él es un tonto porque todos sus caminos van hacia el camino malo, y él va e incita a la gente. Se sabe que el orden del trabajo se divide en el trabajo del público en general, es decir, lo que el público en general puede hacer, y el trabajo del individuo, lo que el público en general no puede hacer. Esto se expresa con las palabras Lishma, en nombre de la Torah, y Lo Lishma, no en nombre de la Torah. En otras palabras, el trabajo de otorgamiento pertenece específicamente a los individuos. Pero el trabajo para recibir recompensa en un trabajo que el público en general también puede hacer. Maimónides dice al respecto, por lo tanto, al enseñar a los pequeños, las mujeres y las personas sin educación, se les enseña a trabajar solo por temor y para recibir recompensa, hasta que adquieran conocimiento, mucha sabiduría, se les enseña ese secreto poco a poco. Por lo tanto, cuando una persona quiere caminar por el camino del individuo, debe hacer todo con el fin de otorgar, ya que la inclinación al mal llamada deseo de recibir, que se refiere a su propio beneficio, solo puede trabajar con el fin de recibir una recompensa. Cuando una persona quiere trabajar en nombre de los cielos, la inclinación al mal se opone a este trabajo, ya que es opuesto a la naturaleza con la que nació. Por lo tanto, aquí se inicia el trabajo del hombre con una guerra difícil,
ya que la persona le dice a su cuerpo, cuando el cuerpo le pregunta por qué observa la Torah y las mitzvot, ¿qué obtendrás de esto? Y la persona le dice que nuestros sabios dijeron, el Creador dijo, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. Por lo tanto, dado que no tengo fuerza para anularte, al dedicarme a la Torah, tendré la fuerza para anularte y derrocarte para que no seas mi rey, como está escrito. Eres un rey viejo y tonto. Por lo tanto, quiero sacarte de tu gobierno, con el que me dominas, y asumir el gobierno del Rey de Reyes, el Creador. ¿Qué debe hacer la inclinación al mal llamada deseo de recibir para uno mismo? No tiene otra opción que interferir con todas sus fuerzas. Sin embargo, normalmente una persona no hace esfuerzos para obtener algo y no puede obtenerlo fácilmente. Por lo tanto, cuando una persona comienza a trabajar y hace pequeños esfuerzos para salir de su dominio, el cuerpo no necesita resistir a la persona con todas sus fuerzas. Más bien, el mal en una persona se revela con mayor fuerza cada vez. Esto depende del trabajo del hombre. En otras palabras, el orden del trabajo es equilibrado, de modo que uno tendrá la opción de elegir lo bueno y rechazar lo malo. Esto es como nuestros sabios dijeron. Uno siempre debe verse a sí mismo como mitad culpable, mitad inocente. Si realiza una mitzvah, feliz es él, porque se ha sentenciado al lado del mérito. La razón por la que uno debe verse a sí mismo como mitad culpable, mitad inocente, es para tener una opción. Por el contrario, si una cosa es más que la otra, ya no puede decidir. Por lo tanto, si una persona realiza una mitzvah, ya se ha sentenciado al lado del mérito. ¿Cómo puede tomar una decisión una vez más si el lado del mérito ya ha prevalecido? Entonces el mal utiliza fuerzas más grandes, es decir, le trae comentarios justos de por qué es que vale la pena trabajar para el Creador. Hace que uno pruebe el sabor del polvo cuando uno quiere hacer algo para otorgar. Y le da un mayor sabor al trabajo para el beneficio propio. En otras palabras, cada vez le da a la persona más placer en el beneficio propio. En otras palabras, en cada pensamiento le dice que hay más placer en el beneficio propio. Es decir, nunca pensó que hubiera tanto placer en el beneficio propio. Eso significa que no significa que le da a él más malas acciones, más bien significa que le dan un mayor placer en beneficio propio hasta el punto de que es difícil para él retirarse de su propio beneficio y trabajar con el fin de otorgar. Esto es considerado como cuando una persona sufre grandes descensos, es decir, cuando el mal se le aparece con mayor fuerza y es difícil sobreponerse a él, la persona a veces llega a un estado de dudar sobre el comienzo, es decir, ve que ha trabajado y se ha esforzado en vano
ya que de hecho es imposible salir del gobierno del mal. Por lo tanto, una pena que haya entregado fuerzas para nada. Resulta que durante el descenso, él traiciona el trabajo del Creador. Después, cuando el Creador le envía un despertar desde arriba, asciende a la espiritualidad una vez más y piensa que ahora estará en un estado de Kedushá. Sin embargo, después el mal aparece dentro de él una vez más y con mayor fuerza y sufre otro descenso, como antes. Cada vez que piensa lo mismo, lo que significa que cada vez cae en traiciones en el trabajo, resulta que el que es mayor que su amigo, su propio instinto al mal es mayor que él, ya que de lo contrario no habría elección. De ello resulta que uno que es grande tiene más traiciones en el trabajo, ya que cuando alguien no tiene la fuerza para sobreponerse, el mal no necesita mostrar toda su fuerza. Por lo tanto, la pregunta es, si él ha cometido una transgresión, ¡ay de él! Porque se ha condenado a sí mismo al lado del demérito, y puesto que el mal ha vencido, entonces, ¿cómo puede luego tomar una decisión? La respuesta es que nuestros sabios dijeron, transgredido y repetido, se vuelve como si se lo permitieran. En otras palabras, no siente el poder del mal que hay en la transgresión y naturalmente no necesita una superación excesiva. Más bien, con una pequeña superación al mal, puede elegir lo bueno y detestar el poco mal que hay en él. Por el contrario, uno que es grande tiene muchos ascensos y descensos. Es decir, a menudo traiciona el trabajo de otorgamiento, como la queja de los espías que calumniaron. La tierra de Israel es el reino de los cielos. En otras palabras, asumir el reino no sería por su propio beneficio llamado Eretz o tierra, sino por el Shamaim, por el cielo. Dicho de otra manera, la persona quiere asumir el yugo de la Torah y las mitzvot para dar contento a su hacedor, por lo que los espías calumniaron eso, como está escrito en el Zohar. Y regresaron de recorrer la tierra. Regresaron significa que regresaron al lado malo. Regresaron del camino de la verdad diciendo, ¿qué obtuvimos de él? Desde el día de hoy no hemos visto nada bueno en el mundo. Hemos trabajado en la Torá y la casa está vacía. ¿Quién será premiado con ese mundo? ¿Quién vendrá y estará en él? Hubiera sido mejor si no hubiéramos trabajado tanto. Aprendimos que para conocer la parte de... Aprendimos cómo conocer la parte de aquel mundo. Ese mundo superior es bueno, como sabemos en la Torah, pero ¿quién puede ser recompensado con él? Deberíamos entender el argumento de los espías. Después de todo, ellos dijeron lo que sentían. Cuando una persona está en un descenso, esa persona no miente, dice lo que siente. Por consecuencia, durante el ascenso, quiere anularse como una vela ante una antorcha, en tanto piensa que será feliz con esto. Por el contrario, durante un descenso, él ve que todo lo que el deseo de recibir argumenta es correcto. Así, ¿por qué el versículo dice, como está escrito, y ellos calumniaron la tierra? De acuerdo a lo que dice mi padre y mi maestro, la respuesta es que tenían que creer que
Dado que el Creador prometió al pueblo de Israel que les daría la tierra de Israel, que es una tierra en la que fluye leche y miel, el Creador ciertamente se las daría. Pero la situación que vieron fue que tenían que creer que esta revelación del mal les llegó desde arriba, lo que significa que la revelación del mal que existe en el hombre por naturaleza y que uno no puede salir del gobierno del mal y ser recompensado con Debekut con el Creador. Más bien, esto es solo el Creador mismo. Tenían que creer que el Creador les daría una segunda naturaleza, que es el deseo de otorgar, que con esto recibirían todo el deleite y el placer llamado una tierra que fluye leche y miel. Luego, cuando tienen las vasijas de otorgamiento, el tzimtzum o la restricción y la ocultación se les quita y se les recompensa con el deleite y el placer que estaban en el propósito de la creación. En ese momento es una tierra en la que fluye leche y miel. Resulta que estos descensos son necesarios para revelar el mal y para que luego sepan que solo el Creador les puede ayudar. Su ayuda viene específicamente por la carencia total, ya que entonces pueden recibir la ayuda completa. Esto significa que si la inclinación al mal no estuviera completamente revelada, no habría una carencia completa. Por lo tanto, primero debemos ver que el mal se revela. En consecuencia, el llenado llamado ayuda del Creador llega y llena su carencia. Esto sigue la regla, no hay luz sin vasija. Podríamos preguntar, ¿por qué debemos esperar tanto? Es decir, hay muchos ascensos y muchos descensos, pero lo malo podría haber aparecido de inmediato. La respuesta es que si el mal se revelara en su totalidad, nadie podría comenzar el trabajo, ya que el mal prevalecería y no habría lugar para elegir. Por lo tanto, el mal aparece de acuerdo con el nivel del bien que una persona aumenta en el trabajo. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que preguntamos. ¿Qué significa que Rabbi Zera interprete el versículo y olió el olor de sus vestiduras y lo bendijo? Él dice, no lo llames Begadav, tus vestimentas, sino Bogdav, tus traidores. Porque incluso los traidores entre ellos tienen olor. Debemos interpretar que dado que Jacob fue recompensado con completitud, lo cual significa que de todos sus descensos logró la completitud para que la ayuda de arriba pudiera venir, dado que todo el mal ya ha sido revelado en él, resulta que los descensos, que son las traiciones, se llaman malicias. Cuando la luz se revela a través de ellos, ahora vemos que las malicias se han convertido en méritos y que de no ser por los descensos, podríamos lograr la completitud. Es por eso que Rabbi Zera interpreta que el olor de sus prendas se debió a que logró su completitud. Es decir, las traiciones también fueron corregidas. Resulta que las traiciones tuvieron olor como los méritos, ya que todo estaba corregido en él. Por eso dice, el olor de sus traidores.
Por lo tanto, cuando el hombre está en un estado de ascenso, debe aprender el estado que tuvo durante el descenso para conocer la diferencia entre la luz y la oscuridad, como está escrito, como la ventaja de la luz desde dentro de la oscuridad. Sin embargo, en general, una persona no quiere recordar el tiempo de oscuridad porque le provoca aflicción. Y el hombre no quiere sufrir sin alguna razón, sino que la persona quiere disfrutar del estado de ascenso en el que se encuentra. Sin embargo, uno debe saber que si considera los descensos mientras está en ascensos, aprenderá dos cosas de esto, lo cual lo beneficiará y por lo tanto no sufrirá de los descensos sin razón. Número 1. Debe saber cómo cuidarse a sí mismo tanto como pueda para no caer en un descenso. Y número 2, como la ventaja de la luz desde dentro de la oscuridad, en ese momento tendrá más vitalidad y alegría por el estado de ascenso y podrá agradecer al Creador por acercarlo a Él ahora. Es decir, ahora la persona tiene una buena sensación al estar en un estado en el que entiende que vale la pena ser un trabajador del Creador, ya que ahora siente la grandeza y la importancia del Rey. Durante el descenso es todo lo contrario. El cuerpo le pregunta, ¿qué sacarás de querer anularte ante Él y cancelarte a ti mismo de este mundo entero, que solo te importe cómo llevar contento al Creador? Cuando una persona considera ambos extremos, ve las diferencias entre ellos. En ese momento, tiene los valores de una importancia diferente de lo que pensaba sobre el ascenso. Resulta que al mirar el descenso, el ascenso se eleva en él a un nivel más alto de lo que siente sin mirar el descenso. Resulta que cuando él piensa en el momento de las traiciones que tuvo durante los descensos, todos los descensos se dulcifican y se llenan de la bendición del Creador, ya que están causando un ascenso. Por lo tanto, cuando una persona comienza el trabajo, todo se corrige en méritos. Este es el significado de lo que dice, y dijo, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Esto significa que el olor de las traiciones de mi hijo es como el olor de Malhut, a quien se llama un campo que el Señor ha bendecido. Es decir, él ya recibió todas las dádivas, el deleite y placer del Creador. Las dádivas. En consecuencia, debemos interpretar las palabras y el Señor le dijo, 2 naciones están en tu vientre, y 2 pueblos serán separados de tus entrañas, y una nación será más fuerte que la otra. Rashi interpreta 2 naciones como no hay otra nación que Malhut. Se separarán como una para su maldad y otra para su completitud. Una nación será más fuerte que la otra, como no serán iguales en grandeza. Cuando uno se eleva, el otro cae. Debemos entender lo que la interpretación de Rashi añade. Aquí la escritura trae el orden del trabajo como
como cuando queremos lograr Dvekut con el Creador. Él dice nación, ¿cómo? No hay nación sino Malhut. Es decir, una persona debe saber que hay dos discernimientos en Malhut. Número uno, un rey viejo y tonto. Número dos, el rey de reyes. La inclinación al mal pertenece al viejo y tonto rey. Pero también existe la buena inclinación en él, que pertenece al rey de reyes. Por lo tanto, él dice, se separará uno para su maldad y otro para su completitud. Una nación será más fuerte que la otra, no serán lo mismo en grandeza, cuando uno se levanta y el otro cae. Esto se refiere a los ascensos y descensos, donde cada uno quiere vencer al otro, lo que significa que, específicamente peleando, cada uno crece como se dijo. Todo aquel que es mayor que su amigo, su propio instinto al mal es mayor que él. Esto se llama, una nación será más fuerte que la otra, lo que significa que ambas crecerán y que cada una crecerá a través de la otra. En otras palabras, respecto a los descensos, que son el viejo y el tonto rey, su poder crece a través de los ascensos y ascensos de las buenas inclinaciones. Es como nuestros sabios dijeron, para el justo la inclinación al mal parece una montaña alta, ya que tiene muchos ascensos, que en forma plural se llama justo. Es decir, en el trabajo, cuando se habla de una persona, se dice que él es un mundo pequeño, es porque hay muchos justos en una persona, lo que significa muchos ascensos. Vienen cuando se sobreponen a los malvados. Con respecto, muchos malvados en una persona, esto se llama muchos descensos, ya que en cada descenso se vuelve malvado. Resulta que cada uno crece a través del otro. Este es el significado de una nación será más fuerte que la otra. Por lo tanto, aquellos que no caminan en el camino hacia el logro de Dvekut con el Creador, que es obtener el deseo de otorgar, son llamados malvados, en el sentido de que no están caminando en un camino que podrán hacer todo en nombre de los cielos, sino por su propio beneficio. Sin embargo, aquí, malvado es un discernimiento diferente, una interpretación completamente diferente. Es decir, no hay justos allí en el medio, sino todas sus acciones son de malvados, es decir, no en nombre de los cielos, sino para su propio beneficio. En el trabajo se llama malvados, pero para el público en general que observa la Torah y las mitzvot, ya son llamados justos. Se les llama malvados solo en términos de la intención, en términos del trabajo, de trabajar solo en nombre de los cielos y no en beneficio propio. Y dado que no tienen una cualidad de justos, el medio, maldad, no recibe una adición de mal, ya que solo si hay un justo en el medio, lo que significa un ascenso, cuando quiere trabajar solo para otorgar, entonces el mal debe recibir más mal para poder bajarlo de su grado. Para los malvados, el mal
parecer una una hebra de cabello. Y el mal no crece en ellos. En cambio, transgredido y repetido, se vuelve como si se lo permitieran. En otras palabras, no tiene sensación del mal. Esto es como nuestros sabios dijeron, y una nación será más fuerte que la otra. Como se interpretó, no serán lo mismo en grandeza. Cuando uno se levanta, el otro cae. Pero, ¿cómo es que cuando él se levanta, luego cae? Sino que cada vez el otro recibe una adición. A veces el bien recibe un ascenso desde arriba y el mal cae. Cuando el mal recibe mal de arriba, lo bueno cae. Todo el mal dentro del hombre se ha revelado específicamente por una persona que recibe el bien cada vez, lo que se llama ascensos. Este es el significado de que una nación tiene que ser más fuerte que la otra, por ciertamente la persona no debe alarmarse por los descensos. En lugar de esto, debe pedirle al Creador cada vez que lo acerque más a Él. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar ahora, tus misericordias nos han ayudado y tus bondades no nos han abandonado. Señor nuestro Dios. Deberíamos preguntarnos, ¿en qué estado se encuentra ahora? ¿Cuál era su estado anterior? El cual viene a decir algo nuevo, como si ahora estuviera en un estado de deleite y placer. Parece que no estaba en un buen estado, sino en un estado en el que no era feliz y ahora se ha dado cuenta que lo que sentimos fue una ayuda desde arriba, desde el lado de la misericordia. Aunque no los sintió como misericordia, ahora ve que también, entonces nuestras sensaciones que sentimos como malas, también eran del lado de la misericordia, y tus bondades nos han abandonado, significa que entonces también la providencia fue del lado de las bondades y no del lado del juicio. Deberíamos entender cómo es esto, lo cual significa decir que el estado malo también fue misericordia. La cuestión es que no hay luz sin vasija, ya que a una persona no se le puede dar algo si no lo necesita. Es como una persona que no puede comer si no tiene hambre. Por lo tanto, cuando una persona comienza a caminar en el camino del Creador para lograr Dvekut con el Creador, no puede recibir ayuda del Creador, porque normalmente una persona no pide ayuda de alguien a menos que no pueda obtener esa cosa por sí mismo. Por lo tanto, cuando una persona piensa que puede llegar a trabajar con el fin del Creador, con el fin de otorgar, no le pide al Creador que lo ayude. Por lo tanto, uno comienza a trabajar en nombre de los cielos y ve cada vez que es incapaz de alcanzar el grado de trabajo con el fin de otorgar, se vuelve necesitado del Creador. Resulta que todos los descensos que tuvo, hasta el punto de que a veces se desesperaba y llegaba a dudar sobre el comienzo y quería escapar de la campaña, ciertamente estos estados se llaman estados del mal, y él estaba en un estado de malvado. Pero después, cuando ha llenado la carencia de la vasija, como vio que la vasija estaba llena de carencias,
el Creador le brinda ayuda, que es el deseo de otorgar, es decir, una sana naturaleza. En ese momento, ve lo que ha ocurrido hasta ahora, los muchos descensos que sintió y que pensó que la razón era porque no era adecuado para ello, y que fue por eso que sufrió los descensos, pero ahora ve que eso también fue ayuda del Creador. Este es el significado de, hasta ahora, tus misericordias nos han ayudado, y fueron solo bondades como está escrito. Tus bondades no nos abandonaron.